Buenas tardes a todos. Hoy celebramos la primera conferencia de un ciclo que hemos preparado desde el Consejo Andaluz, desde la permanente de nuestro Consejo y a iniciativa del presidente de la Comisión. Se acordó realizar una serie de conferencias que se inicia a partir desde el CADECA, que iniciamos hoy, y qué mejor iniciarlas que con nuestro Óscar Fernández, decano de Sevilla, a la sazón presidente de la Comisión de Formación del Consejo Andaluz, a que todos conocéis por su vasta experiencia como formador y conferenciante. Hemos entendido desde el Consejo Andaluz que la formación es uno de los pilares en la que debemos basar nuestra labor, y por eso iniciamos hoy este ciclo de conferencias. En el Consejo Andaluz, desde la unidad que todos hemos tenido, hemos conseguido hasta la fecha unas grandes cosas, como han sido una orden de guardia que entró en vigor el año pasado, y hoy, este año en enero, hemos conseguido una nueva orden de módulos de asistencia jurídica gratuita que, como todos sabían, ha entrado a principios de enero. Las mismas no son suficientes y seguiremos luchando por mejorarlas, pero sí es verdad que desde hacía 15 años que no se actualizaban. Por eso el paso ha sido muy importante. Todo esto lo hemos conseguido, como ya he dicho, desde la unidad. Y desde esa unidad vamos a seguir luchando y trabajando por la vocación andaluza. Hoy tenemos, como ya he mencionado, como ponente a Óscar Fernández León, de un tema importante y trascendente para toda la abogacía. El título de la conferencia es Estrategia para gestionar eficazmente los honorarios profesionales. Es evidente que el cobro de honorarios y realizar los honorarios con los nuevos criterios, con los criterios que se están utilizando últimamente, es una base muy importante y una cuestión muy importante que debemos de aprender. Esta conferencia, como bien decía Óscar, no solo va destinada a los jóvenes abogados, sino también para todos aquellos que ya llevamos años y que entendemos que es muy importante y muy relevante que tengamos los conocimientos que tiene Óscar en esta materia y que entiendo que va a ser de muy lúcida y que va a ser muy importante para todos nosotros. Sin más, os dejo a Óscar Fernández León para que empiece con su conferencia y, además, atenderla, porque Óscar, como ya he dicho, es una persona muy útil en la formación y que seguro que es muy ilustrativa para todos nosotros. Muchas gracias a todos. Desde el Consejo Andaluz, como ya he dicho, iniciamos hoy este ciclo que continuarán en breve con otras conferencias que ya Óscar Fernández León, como presidente de la comisión, está preparando. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Federico, por tu presentación. Bueno, hoy comenzamos, como nos indicaba nuestro presidente del CADECA, con la primera formación del 2024 sobre estrategias para gestionar eficazmente los honorarios profesionales. Bueno, la materia de honorarios es una materia muy, muy importante, básica y esencial para el abogado. Si nos planteáramos así de una forma general el tema de los honorarios, pues quizá nos plantearíamos que lo importante es cómo establecerlo y cómo cobrarlo. Sin embargo, el campo de los honorarios tiene múltiples aristas, tiene materias muy transversales, tanto de carácter normativo como de carácter práctico, que consideramos que si se aunan en una formación pueden dar muchas pistas a los abogados y abogadas para poder gestionar adecuadamente esta materia en su despacho. Por lo tanto, es muy importante conocer estas reglas normativas y estas reglas prácticas que nos pueden encaminar a hacer esa gestión más positiva. Sobre la base de este objetivo que nos planteamos, nuestra formación de hoy, la conferencia de hoy, se dividirá en varias partes. Primero trataremos los honorarios profesionales, posteriormente los sistemas de minutación, hablaremos de la provisión de fondos, del ajo de encargo y finalmente dedicaremos algún tiempo a las incidencias en materia de honorarios profesionales. En cuanto a los datos del curso, la duración será aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora. Posteriormente habrá un tiempo de preguntas que las podéis ir mandando por el chat y cuando concluyamos la parte de la conferencia, pues ya podremos ir respondiendo a las mismas. Y además os adelanto que la formación será grabada y será colgada en el canal correspondiente del CADECA para que puedan disfrutarla aquellos compañeros que no han podido asistir. Pues bien,
Comenzando ya con la materia, vamos a hacer una introducción a los horarios profesionales que entendemos que es esencial para el mejor conocimiento del desarrollo de la formación. En primer lugar, la regulación actual de los honorarios se encuentra en el Estatuto General de la Abogacía y en el Código Deontológico. Artículos que básicamente dicen lo mismo, es decir, todos los abogados tenemos derecho a una contraprestación por los servicios, así como el reintegro de los gastos que se ocasionen en la actividad profesional. Por lo tanto, si nos vamos al concepto, básicamente los honorarios es esa retribución como consecuencia de los servicios que prestamos y las características de los mismos serían que es un derecho que deriva de una contraprestación por unos servicios que se realizan y que siempre tiene que ser adecuada al servicio prestado. Los honorarios también tienen unos principios que se han ido creando en el foro de forma práctica, que son los principios de transparencia, previsibilidad y moderación. Transparencia porque es muy importante que el cliente conozca desde el primer momento cuáles son esos honorarios o las bases que se establezcan sobre los mismos. Previsibilidad relacionado con la transparencia de que el cliente también tenga una previsión aproximada de cuáles van a ser esos honorarios que se van a percibir por el abogado como consecuencia de los servicios que va a prestar. Y moderación, en el sentido de que siempre pues evitar los excesos a la hora de la minutación desde el punto y hora, en el que la adecuación es un elemento clave de los mismos. Bien, ¿cómo se fijan los honorarios profesionales? Pues fijaros, el artículo 26 es claro, la cuantía será libremente convenida entre el cliente y el profesional de la abogacía con respecto a las normas deontológicas, defensa de la competencia y competencia desleal. Es decir, que el sistema que hay actualmente, y esto es muy importante, es el de libertad de pactos. Fijaros, hasta el que se publica la ley 6/96, el sistema que existía en los colegios profesionales era de unos honorarios, unos baremos colegiales de honorarios mínimos. Posteriormente, a partir de esa ley desaparecen los mínimos y se establecen unos criterios orientadores. Hasta la ley de colegios profesionales de 25 del 2009, la famosa ley Omnibus, en la cual ya desaparecen los criterios orientadores por parte del colegio, con la única excepción, lógicamente, de la tasación de costas y juros de cuentas, que sí se pueden establecer esos criterios orientadores. Pero hoy por hoy, los colegios profesionales no tienen ningún tipo de baremo, de recomendación, de criterio para los profesionales. Solamente existen algunos criterios orientadores para las tasaciones de costas y juros de cuentas, que aquí tenéis incluso los criterios que el Tribunal Supremo, en las sentencias que os cito, ya ha recogido. Se excluye en esos criterios señalamiento de precios o cifras determinadas, así como de reglas pormenorizadas referidas a actuaciones determinadas concretas y que conduzcan a una cuantificación de los honorarios. Por lo tanto, incluso en esos criterios orientadores de tasaciones de costes y juros de cuentas, tienen que seguirse estos criterios para evitar que se produzca alguna vulneración del derecho a la competencia. Por lo tanto, existe esa libertad de pacto. Y entonces, ¿cómo establecemos los honorarios los abogados? Pues cada uno tiene que establecerlo en base a los criterios que considere oportunos. Yo voy a decir aquí algunos que considero que son los más apropiados. El tiempo o el esfuerzo que vamos a dedicar en el asunto, lo novedoso del tema o el grado de dificultad del mismo, grado de preparación o especialización requerido para atender el asunto, posibilidad de que tuvieras que declinar la atención a otros asuntos para llevar ese asunto en concreto, el monto de los honorarios que se acostumbra a cobrar en la plaza, la costumbre, el monto que está en juego en la controversia, las limitaciones de tiempo que la consulta puede traer consigo, relacionado con lo que hemos dicho anteriormente, el tipo de relación con el cliente, la experiencia, reputación, habilidad del abogado o lo deseable e indeseable que pueda resultar hacerse cargo del caso. Es decir, es un totum revolutum que cada abogado puede tomar el criterio que considere oportuno para finalmente establecer sus honorarios. Como veremos, muchos de estos criterios son precisamente los que el Tribunal Supremo ha venido estableciendo. Es decir, y pasando precisamente al Tribunal Supremo o a los juzgados y tribunales cuando aplica materia de honorarios, pues deciros que en principio los tribunales vienen atendiendo lo que se establece por parte de las partes por el pacto expreso, salvo, lógicamente, que concurra alguna causa de abusividad o nulidad de la misma. Cuando surja algún tipo de discrepancia entre el abogado y el cliente, pues los tribunales lo que van a hacer es que lo fijarán el Tribunal Supremo judicialmente como una cuestión de hecho que será probada por las partes y, en consecuencia, a partir de ahí se dictará cuáles serían los honorarios correspondientes. Pues bien, el Supremo, atendiendo precisamente a estas circunstancias, generalmente ha seguido estos criterios, que como veis son muy parecidos a los que yo narraba antes,
que se pueden utilizar para establecer los mismos: naturaleza, complejidad, trascendencia, utilidad a la parte, dedicación, criterios de equidad, etcétera, etcétera. Estos serían los criterios que viene estableciendo el Supremo a la hora de determinar los mismos. Algunos pronunciamientos del Tribunal Supremo. No hace falta que haya un contrato de servicios para la validez del precio. Es decir, no tiene por qué haber una hoja de encargo o un contrato de arrendamiento de servicios documentado para que pueda establecerse el precio siempre y cuando sea el mismo determinable. El precio existe cuando se haya fijado por pacto expreso, cuando esté determinado por la costumbre o incluso por una tasación pericial en el contexto judicial. Hay libertad de pacto, insisto. Lo fundamental son las prestaciones que se concierten entre las partes y no el resultado pretendido. No es obligatoria la hoja de encargo. El que contrata con un profesional está obligado al pago de los honorarios, cualquiera que sea la modalidad escogida. Es cierto que el abogado tiene que probar la contratación y prestación de los servicios, en los casos de impugnaciones. La falta de hoja de encargo o pacto no implica gratuidad. Y, mucho ojo, en materia de horarios profesionales, especialmente las relaciones entre profesionales y personas físicas, van a ser aplicables la aplicación europea, la normativa europea sobre protección al consumidor, lo que a su vez ha llevado a cabo a una amplia doctrina sobre la abusividad o las cláusulas de nulidad en las hojas de encargo o los contratos de servicio que empleamos los profesionales. Aquí tenemos una frase, ilustrando con algunas frases relacionadas con los honorarios. Y continuamos. Bueno, pues ahora vamos a ver los distintos sistemas de minutación. Hemos visto los honorarios, cómo se determinan los honorarios o los criterios que se suelen utilizar para la determinación de los honorarios, y veamos los sistemas de minutación. Básicamente existen, por la tradición de la abogacía, 4 sistemas: honorarios fijos, iguala de servicio, minutación en función del resultado, cuota litis y tarifación horaria. Veamos algunos de estos. El de horario fijo es el sistema más tradicional, es decir, es el establecer en el momento de firmar la hoja de encargo una cantidad fija por el servicio que se va a prestar. Tiene la gran ventaja de la transparencia, que decíamos al principio, por la certidumbre que da al profesional y al cliente el monto de los honorarios que se van a percibir, y además favorece nuestra gestión económica. ¿Por qué? Porque ya sabemos con los honorarios que se va a contar, tanto al principio como en la forma en la que se fraccione el pago. ¿Cuál es la desventaja? La estimación defectuosa y el trabajo irrentable. Y con ello me refiero a que cuando establezcamos los honorarios, pues como se dice, nos cojamos los dedos. Es decir, no preveamos de una forma correcta cuáles van a ser esos honorarios. Y en consecuencia luego el trabajo es muy superior y nos quedamos, digamos, con una situación de pérdida. Esto es muy habitual y esto ocurre porque muchas veces no medimos cuál es el trabajo que hay que establecer. Entonces, en principio mi criterio, que sigo generalmente, es establecer primero un conocimiento claro de cuál es el trabajo que vamos a realizar, determinar el tiempo de dedicación aproximado, ver qué profesionales del despacho van a intervenir en el mismo, categorizado, cuál es el coste del servicio del profesional y otros factores, y establecer en la estipulación, lógicamente, de la hoja de encargo el alcance de ese servicio con absoluta claridad. Fijaros, aquí tenéis un simple ejemplo. Imaginaros que nos encargan preparar una demanda de un asunto y calculamos que el estudio de la demanda nos va a llevar unas 10 horas, la preparación de la audiencia previa unas 5 horas, la preparación y asistencia al juicio unas 10 horas, total 25 horas. Y ahora nosotros vemos cuántas horas va a dedicar a el caso el abogado senior, el socio, por ejemplo, y el asociado que haya en el despacho. Y fijaros que he puesto un precio por hora. Pues bien, esto nos da unos resultados en el que tenemos un coste del caso de 2.775 euros, a los cuales, porque este es el coste del despacho, que tiene el despacho para retribuir a ese profesional para llevar este caso. Ahí, a esto podríamos añadir un beneficio y el IVA posterior. Para esto, lógicamente, hay que determinar el precio de hora. No me voy a parar en el punto pero sí tengo hecho unos cálculos para al final de la formación explicaros cómo se podrían calcular esas horas. Pasamos a la iguala de servicios profesionales. Pues bien, a mí me gusta mucho la iguala de servicios profesionales, que ya sabéis que es la retribución anual que luego se periodifica mensualmente, por el cual el abogado le da una serie de servicios
pactados expresamente al cliente, que pueden ser servicios extrajudiciales o judiciales o un mixto, en el cual damos esos servicios durante un tiempo determinado y entre lo que entre lleguen los casos que lleguen dentro del alcance de la iguala, pues van a ser retribuidos a través de esa periodificación. A mí me gusta la iguala de servicios porque te genera una periodicidad en el pago, que es importante, te da transparencia, te da esa seguridad, fideliza al cliente porque no le está llevando un caso puntual, sino que le llevan muchos casos y por lo tanto la relación con el cliente es más estable. Si se hace bien, es rentable. El alcance de los servicios, como digo, puede, digamos, ser flexible, puedes establecer extrajudicial o judicial, mixto, etcétera. Y además es válido para todo tipo de despachos, para pequeños, para medianos y para grandes. ¿Cuáles son las desventajas o incidencias que se pueden producir en la iguala de servicios? Pues fijaros, haya una errónea negociación de la misma. Es decir, cuando llegamos a negociar la iguala, el cliente nos suele decir, no hay ningún problema, yo no tengo prácticamente ningún caso. Y luego, cuando empiezan los asuntos, te empiezan a caer uno y otro que no te lo esperabas. Por lo tanto, te encuentras con un problema de desventaja a la hora de establecer la iguala. ¿Cómo se puede resolver eso? Insistirle mucho al cliente de que nos establezca cuál va a ser el alcance del servicio y qué casos tiene. Es decir, hacer una cuasi auditoría de los asuntos que nos va a dar el cliente. Y también establecer lo que yo le llamo cláusulas de estabilización. Es decir, en la iguala establecer una cláusula que nos permita a los 6 meses analizar la carga de trabajo que se está soportando para modificar la iguala al alza o a la baja. Es decir, tanto en una como en otra. Os aseguro que generalmente lo que va a ocurrir va a ser utilizar la cláusula al alza. También puede ocurrir que el cliente haga la iguala, empiece a pagar todos los meses una cantidad y vea que no le entra ningún asunto, que no tiene ningún asunto de consultar y la ve desventajosa. Eso también puede ocurrir, pero ahí la culpa no la tiene el abogado. Eso es una cuestión de que eso es como funciona, es como un seguro. Por lo tanto, es muy importante que el abogado le transmita desde el principio al cliente que habrá periodos de más carga de trabajo y habrá periodos de menos carga de trabajo. También aquí el abogado tiene que ser eficaz en el sentido de que si ve que hay periodos de poco servicio, pues de alguna forma provocar el servicio, en el sentido de informarle, transmitirle novedades, llamarlo, hablar con él, reunirse, conocer aspectos de la empresa. Me gustaría hacerte una pequeña auditoría de los contratos que tienes con tus proveedores, etcétera. En definitiva, hay que establecer una estrategia para que el cliente se sienta respaldado a través de esa iguala. También puede ocurrir que cuando tenemos una iguala en la que se llevan asuntos judiciales, pues resulta que se concluye la iguala y el cliente te puede pedir que continúe con los pleitos hasta el final. Claro, eso va en contra de los principios lógicos, porque si tú terminas la relación con el cliente a través de la iguala, pues la relación ha cesado, la confianza termina y en consecuencia no tiene sentido que sigamos llevándole los pleitos. Bueno, pues os aseguro que va a ocurrir. Por lo tanto, hay que tener una cláusula en el contrato que establezca en la hoja de encargo que diga que en el supuesto de que termine la relación de servicios de la iguala, pues todos aquellos pleitos que estuvieran abiertos, el abogado vendrá obligado a comunicar el cese de los mismos, salvo que el cliente quiera pactar unos honorarios específicos para continuar con esos asuntos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque si no vais a ver con esa responsabilidad que va a exigir el cliente de estar un año completa la iguala, no terminante, pero cuando termina quiere continuar con el servicio, gratuitamente, claro. Y luego, ojo con la inclusión de otras personas. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando se hace la iguala, se hace generalmente porque el cliente está en el mundo de la empresa. Claro, muchos clientes tienen muchas sociedades, tienen muchos negocios, son administradores de sociedades, etcétera. Entonces tú firmas con XSL, pero resulta que ahora te empiezan a llegar asuntos de XSL, de YSL y de ZSL. Y también te llega de la hija que le han puesto una multa. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final empiezas a coger una carga de trabajo que no estaba prevista. Entonces, es muy importante que al principio, a la hora de establecer la relación, pues tengamos muy claros cuáles van a ser los sujetos pasivos que van a recibir el servicio del abogado. Y además, insistirle al cliente en ese aspecto, porque además eso puede provocar que cuando vayamos a establecer y fijar la cantidad de la iguala, la elevemos como consecuencia de la información de que hay más empresas. Después tenemos la minutación en función del resultado o quotas liti. Bueno, aquí hay dos tipos de minutaciones, ¿no? La pura y simple y la mixta. La pura es cuando se establece una cantidad, un porcentaje, un beneficio, etcétera,
en función del resultado del procedimiento. Solo eso. Y la mixta es aquella en la que existe ese porcentaje o esas bases para un resultado, pero siempre compaginados con una provisión de fondos que se da al principio, bien para honorarios, bien para gastos. Esa sería la mixta. La situación actual, la cuota litis ha tenido muchos vericuetos legales y no ha estado muy bien vista por la abogacía, pero bueno, desde tiempos incluso de Roma, ¿no? Sin embargo, la situación actual, prácticamente desde el 2002, en el que se dictaron unas sentencias de una resolución por competencia que luego llegó a la Audiencia Nacional y luego al Tribunal Supremo, creo que en el 2006 ya, de alguna forma, pues se suspende el artículo 16 del antiguo Código Deontológico de la Abogacía Española y ya pues desaparece la prohibición de cuota litis. Bien, pues actualmente, para mí, este sistema, que puede ser interesante para cuestiones de indemnizaciones, para temas de cantidades concretas que se van a recibir como consecuencia del fallo favorable, pues no tenemos que generalizar su uso. Debe delimitarse a aquellos supuestos específicos. ¿Por qué? Porque evidentemente puede afectar la capacidad financiera del despacho. Ya sabemos todo cómo es la justicia, es lenta y es muy difícil. Es decir, a lo mejor hay que estar 2, 3, 4 años litigando para finalmente cobrar una indemnización. Tiene que estar por escrito, siempre por escrito. Y además es conveniencia de que se aplique el sistema mixto para al principio, por lo menos, obtener parte de la retribución de los servicios que estaríamos prestando. En la minutación en función del resultado, algunas cautelas, ¿no? Establecer claramente cuál es el alcance de los servicios. Regular la imputación de las cantidades recibidas. Y con eso me refiero a establecer una cláusula que veremos a continuación, cuando hablemos de las incidencias, para que el importe que se perciba por parte en el procedimiento, pues pueda ser cobrado por el propio abogado y además se pueda imputar ese porcentaje con cargo a esas cantidades. Para eso existe una cláusula específica que se puede recoger de acuerdo con el propio incluso código deontológico. Dejar muy claro el tema de las costas, es decir, que si hay una condena en costas, esa le corresponderá al cliente. Yo he visto casos de cuota litis en las que el cliente ha sido condenado a las costas y le ha reclamado al abogado el pago de esas costas. ¿Por qué? Porque, mire usted me dijo que yo no pagaba absolutamente nada. Yo lo único que tenía que pagar es el porcentaje y los costes de procurador. Y sin embargo, ahora me dice usted que tengo que pagar unos honorarios del letrado contrario. Entonces, es muy claro, eso es difícil de explicarle ahora, el mecanismo, el funcionamiento. Como esto, además, ya por nuestro código deontológico y el Estatuto General de la Abogacía, tenemos que explicárselo al principio, en el momento de la contratación, pues es un momento para, en estos casos, explicarle claramente el alcance de las costas y el riesgo que puede suponer y que no está excluido, igual que otro tipo de gastos que tengáis que establecer. Y clarificar siempre el indicador de éxito, porque puede ser un porcentaje, puede ser una participación, puede ser una cuantía fija, en fin, que quede muy claro. Y finalmente tenemos el sistema de tarifación horaria. El sistema de tarifación horaria es aquel que se establece un valor específico para cada hora, en función de la categorización que tenga el letrado dentro de lo que es el propio despacho. Bueno, las reglas son básicamente establecer el coste hora, las categorías, como decía, un protocolo de control de horas, un precio final de las horas de mercado con esos precios, esos beneficios correspondientes, establecer las bonificaciones que consideremos oportunos y de esa forma, pues bueno, pues ya podemos facturarle al cliente en función de esas horas. Ventaja, su neutralidad, porque si está bien calculado, lo que estás cobrando equivale absolutamente con el servicio que estás realizando. Desventaja, que hay que gestionarlo muy adecuadamente. Es decir, el departamento de administración, o si no tenemos administración nosotros mismos, pues tenemos que gastar mucho tiempo, dedicar mucho tiempo a un control económico de las horas que vamos a ir facturándolo, ¿no? Y para el cliente tiene la ventaja de su neutralidad y conocimiento de lo que le va a costar y la desventaja de que desconoce el precio final y que el tiempo dedicado no equivale a eficacia y calidad, porque va a depender también de quién te dé el servicio de esa hora y el precio que haya. En cualquier caso, actualmente ya no se hacen prácticamente contratos por horas, sino que lo que se establecen son unos marcos de aproximado un número de horas con un tope, es decir, se establecen unos límites del número de horas que se van a llevar y a partir de ahí un tipo de bonificaciones, una nueva renegociación. Pero ya es difícil ver contrataciones por horas que sean limpias y claras sin límite ninguno, ¿no? Y bueno, y también es muy importante en la hoja de encargo expresar detalladamente el proceso y un aproximado de las horas. ¿Por qué? Porque incluso ya hay algún tipo de resolución europea en la cual el establecer horas
sin ningún tipo de limitación, pues puede ser una cláusula abusiva. Por lo tanto, hay que dar la máxima información posible en relación con su devengo, con sus límites, etcétera. Bueno, aquí viene el tema de coste-hora, que lo explicaré un poquito más tarde. Y vamos a hablar ahora de la provisión de fondos. Bien, aquí tenéis el concepto que se recoge en el artículo 16, que es un artículo muy interesante porque recoge no solamente el concepto de provisión de fondos, sino que recoge una serie de particularidades del mismo. Aquí tenéis la continuación del precepto. Bueno, ¿y qué es la provisión de fondos? Por tanto, la provisión de fondos son aquellas cantidades que recibe el abogado como consecuencia de los honorarios establecidos o de los gastos y suplidos que va a tener durante la prestación de su servicio. Por lo tanto, comprende ambos conceptos, honorarios profesionales y gastos y suplidos que puede generarse. Y además que son a cuenta de los honorarios definitivos. Por lo tanto, para entenderlo con facilidad, si yo establezco unos honorarios de 1.000 euros y cobro 500 al principio, 250 a los 3 meses y otros 250 a los 6 meses, estamos hablando de 3 provisiones de fondos de los honorarios definitivos, que serían el total. Por lo tanto, provisiones de fondos son cantidades que se van recibiendo a cuenta, bien al principio y bien durante la fase de llevanza del asunto. Son distintos, como decimos, de esos gastos y suplidos. Es importante que se prevean desde el principio esas provisiones de fondos en base a esos principios de transparencia y previsibilidad de los que hablamos al principio. También es importante matizar que existe, por este artículo que hemos visto anteriormente, la posibilidad de que el abogado pueda cesar, no aceptar el encargo o cesar en el encargo como consecuencia del impago de las provisiones de fondos. Y esto es muy importante porque generalmente empezamos el caso con una provisión de fondos, con lo cual si no te dan la provisión de fondos, pues no comienzas el asunto, no aceptas el encargo o cesas si lo hubieras aceptado, y a medida que te tiene que pagar las provisiones de fondos, si no se hace, se podría cesar. Naturalmente, siempre con las garantías adecuadas, es decir, no dejando al cliente en una situación de indefensión, avisándolo, reclamándoselo, etcétera, etcétera. Pero existe esa posibilidad que es muy importante. Y luego la facturación, no podemos confundir el concepto antiguo de provisión. No, es que esto es una provisión que me ha dado el cliente. No. ¿Y qué? ¿No le vas a dar un tratamiento fiscal? Hay que dárselo. Y el tratamiento fiscal que tiene toda provisión es realizar la facturación correspondiente de esos 1.000 euros que decía anteriormente, 500 euros más IVA, 250 más IVA y 250 más IVA a medida que se vayan produciendo. Y los gastos y suplidos pues tienen un tratamiento diferente, si bien existen, no voy a entrar mucho porque no soy especialista en materia tributaria, pero sí deciros que lo que son las dietas por desplazamiento, el criterio que existe es un criterio de incorporarlas a lo que es la facturación del profesional. Es decir, que no sería como una repercusión que le hacemos al cliente aparte, sino que iría dentro de la base imponible del servicio del profesional. ¿Cuáles son las bondades de la provisión de fondos? Bueno, pues son muchísimas. ¿Por qué? Porque la provisión de fondos ya supone la contratación formal de los servicios, se cumple ese derecho del ciudadano de que tenga la información desde el principio, es garantía de pago al final, porque al fin y al cabo, cuando te van pagando las provisiones, el cliente ya ha entrado dentro de lo que es el proceso y te va a ir haciendo los pagos. Genera una seguridad financiera muy importante para el cliente y también para el despacho. Permite la atención de gastos y suplidos y, digamos, también nos permite percibir inicialmente cómo es el cliente, de qué pie cojea. Hay veces que el cliente te lo encarga todo y cuando te da la hoja de encargo te dice que sí, pero ahora empieza a tardar en pagar las provisiones, le reclama, mira, espérate, es que no puedo. Bueno, pues ya nos permite evaluar cómo va a ser el cliente, ¿no? Y además, lógicamente, nos permite captar al cliente a través ya de los primeros pagos que se van produciendo. Algunos tips de la provisión de fondos. Yo solicito siempre un 50% al principio, al comienzo. Hay compañeros que piden incluso cantidades superiores. ¿Por qué? Porque el principio del caso es cuando vamos a hacer un estudio más profundo del tema, cuando vamos a dedicar más tiempo y, por lo tanto, entendemos que es una forma más adecuada de retribución, ¿no? Y también en las siguientes provisiones yo recomiendo no hacerlas coincidir con las fechas de audiencia previa, de juicio, declaraciones, de instrucción, etcétera, etcétera, sino establecer una calendarización.
con la firma del contrato de hoja de encargo una cantidad, otra a los 2 meses, otra a los 4 meses, otra a los 3, otra a los 6, otra al año, como queráis, pero que no coincida con fechas. ¿Por qué? Porque generalmente eso puede producirse suspensiones, puede producirse retrasos que realmente van mal con el calendario establecido finalmente. Y luego facturar siempre, no lo olvidéis, cumplir con nuestros deberes y obligaciones fiscales con las provisiones de fondos. Bueno, aquí tenemos otra frase de un compañero de aquí, precisamente de Sevilla, don Francisco Baena Bocanegra, que de alguna forma resumiría el artículo 16, al del que antes hablábamos, sobre el Código Deontológico de la Abogacía Española. Bueno, estamos en el meridiano ya de la formación y entramos en la hoja de encargo, ¿no? Bueno, el artículo 27 del Código Deontológico ya nos habla de la hoja de encargo y nos dice que antes de iniciar no nos la define, pero sí nos dice que se proporcionará una serie de informaciones relativas preferentemente mediante la utilización de la hoja de encargo. Lo que ya nos dice que la hoja de encargo no es obligatoria, pero es muy recomendable, lo que reiteramos, lógicamente, en este momento y en este foro. El Código Deontológico también se refiere en los mismos términos, siempre citando esas obligaciones de información del artículo 48 del Estatuto General de la Abogacía, que es tratado en cuanto a obligaciones de tipo de honorarios, ¿no? Fijaros, el 48 nos dice que informaremos al cliente de los honorarios y costes de actuación mediante la presentación de hoja de encargo o medio equivalente. También le hará saber las consecuencias que puede tener una condena en costa y la cuantía aproximada, lo que decía anteriormente. También nos dice que si se suscribiera en hoja de encargo habría que darle una información, el precio de una forma clara y destacada, las cantidades por suplido por otras circunstancias, los momentos en el que procederá el abono de las cantidades, es decir, la calendarización que haríamos, etcétera. También nos dice las consecuencias de la finalización anticipada que ocurriría si se produce un desistimiento, una terminación, etcétera, etcétera. Estas son las obligaciones que tenemos con la hoja de encargo. ¿Pero qué es la hoja de encargo? La hoja de encargo no es más que el contrato de servicios que establece el abogado y el cliente, por el cual se establece el alcance de los servicios y todos aquellos elementos que van a marcar y definir esa relación profesional. Y entre ellos, lógicamente, los honorarios profesionales. Tiene naturalmente una naturaleza obligacional entre las partes y no es el presupuesto, no equivale a un presupuesto, si bien generalmente toda hoja de encargo incluye el presupuesto. Es decir, el presupuesto no es más que la cuantificación económica de lo que van a costar los servicios del profesional. Y la hoja de encargo es el contrato de servicios en el que se regulan cada uno de los elementos, entre ellos la hoja de encargo de la relación profesional. La forma de la hoja de encargo puede ser verbal o escrita, pero obviamente lo normal es que sea escrita por las grandes ventajas que tiene. Y aquí las tenemos, ¿no? Se regula el alcance del servicio y se delimita claramente la responsabilidad. El alcance es decir, pues voy a dar este procedimiento y quedan excluidas pues las ejecuciones, los recursos, etcétera. O quedan incluidos, ¿no? Eso sería un ejemplo de alcance, ¿no? Se concretan los honorarios y la forma de pago. El artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que en los casos en los que se presenten las juras de cuentas, pues si se establece una hoja de encargo firmada por las partes, pues evidentemente ya eso va a tener un tratamiento muchísimo más rápido de forma de que es que se va a controlar directamente, se va a dictar directamente el despacho de ejecución por el letrado de Administración de Justicia. Aunque vienen unos cambios importantes que comentaré. En cuanto a la protección judicial, lo hemos dicho, satisface el derecho del cliente de que tiene esa información, lo fideliza, como decíamos anteriormente, y puede que asegure el buen fin del negocio jurídico al estar realmente todo atado y bien atado, ¿no? Y ahora voy a pasaros algunas cláusulas para que vayáis viendo de honorario. Esta es una cláusula que tiene un par de diapositivas. Fijaros, primero se hace una mención naturalmente esto es un ejemplo que pongo, que cada uno puede hacer la hoja de encargo como quiera, ¿no? Pero esto es un ejemplo, ¿no? Fijaros que se habla de preparación, experiencia, complejidad, interés, cuantía, pues en consecuencia el despacho va a establecer las siguientes cantidades. Honorarios en primera instancia, dichos honorarios se facturarán al cliente, facturas, etcétera, etcétera. Y ahora fijaros, calendario de pago, un primer pago coincidiendo con la aceptación del presupuesto, un segundo pago por importe de tal más IVA en la fecha tal, un tercer pago en la fecha. También conviene establecer en segunda instancia, pues será el 50%, nosotros hemos entendido que eso es lo procedente de la cantidad de primera instancia. Eso sería, por ejemplo, una cláusula de honorarios de profesional. Y aquí tenemos una de gastos y suplidos.
Hay otra cláusula que excluye los honorarios, que estos honorarios son solamente de letrado, excluyendo los de procurador, notario, perito, etcétera, ¿eh? Pero aquí tenéis, por ejemplo, una de gastos y suplidos que se pueden producir. No concreta los suplidos porque desconocemos en el momento de firmar la hoja de encargo cuáles van a ser, pero sí se regulan. Y también, por ejemplo, desplazamiento. En este caso, si nos tenemos que desplazar a Jaén a celebrar un juicio, pues tenemos una cláusula que establece cuáles son. Hay compañeros incluso que establecen también, en el supuesto de salir de la provincia, pues aparte de los gastos y suplidos, unos honorarios diarios por ese servicio exterior. También es perfectamente válido. Y luego, finalmente, la aceptación, que es muy importante. En caso de aceptarse, tal, le damos la cuenta para el ingreso y también pedimos la primera provisión de fondo por importe, en el cual incluimos el IVA. La experiencia me dice de que si tú pones que tendrá que hacer un primer pago de 500 más IVA, te vas a encontrar con muchos clientes que no lo entienden claramente y lo que te hacen es que te ingresan los 500 euros y no te ingresan el IVA. Entonces es mejor poner la suma total, hacerle la cuenta al cliente para que ya él sepa la cantidad a incluir. Este es el proceso que yo sigo habitualmente. Bueno, aquí tenemos otra frase. Es decir, que nos encontramos con una materia muy importante tanto para el cliente como para el propio abogado, ¿no? Y esta es otra frase relacionada con la hoja de encargo. Bueno, la primera visita y los honorarios. Vamos a hablar. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? La temida consulta de servicio. La consulta de servicio no es más que pues esa primera visita que hace el cliente a un despacho de abogados y en el cual viene a hacerte una consulta. Entonces siempre se plantean las circunstancias de ¿cobro la consulta? ¿No la cobro? Mi criterio, lógicamente, el criterio general es que obviamente las consultas hay que cobrarlas. ¿Por qué? Porque son un servicio que está prestando el abogado y en consecuencia, pues si el cliente entra con una duda, tú se la resuelves, tienes que cobrarla. Ahora bien, existen distintas consultas. Existe la consulta que te hace el cliente nuevo que llega, que te va a preguntar sobre un asunto determinado. Existe el cliente habitual que le estás llevando varios asuntos y viene un día porque te quiere preguntar sobre un tema. Y viene el cliente que te va a encargar un asunto y te viene a hacer la primera consulta para que tú lo orientes. Entonces ya es libertad de cada abogado de tomar la decisión de qué va a hacer en ese caso, porque en alguna ocasión a lo mejor el percibir una cantidad inferior o no cobrar la consulta se puede entender como una, digamos, labor de marketing que puede realizar el abogado. Yo generalmente el criterio que tengo es que a mi cliente habitual que viene a verme no le cobro porque es que esas consultas es que no son ni siquiera consultas, es simplemente una interacción abogado-cliente que ya estamos trabajando juntos y por lo tanto quedaría, digamos, chocaría muchísimo pedirle dinero a un cliente que tiene ya una relación de confianza y estás trabajando en varios asuntos, ¿no? En los restos de los casos entiendo que lógicamente tienen que cobrarse. ¿Y cuál es la problemática que se produce? Pues que hay veces que estos clientes que vienen, pues vienen al despacho y entonces pues te encuentras con que te hacen la consulta y adiós muy buena, ¿no? Muchas gracias y se van. Muchas veces no es que el cliente se esté aprovechando, sino que el cliente no sabe qué sistema se está utilizando y entonces hay algunos que te dicen cuánto se debe algo y otros que no te dicen nada y se van. Entonces, la solución que yo veo es siempre que aunque contacte contigo el cliente para la cita, que la cita se la dé alguien del despacho, tu administrativa que tengas en el despacho, pues que lo llame. Usted quería tener una reunión con don Óscar, no, sí, pues mire usted para mañana, tal, vale. Oiga, le recuerdo que la consulta son X euros. Y entonces ahí hay veces que se produce un silencio en el teléfono que ya augura lo que va a ocurrir o, muchas gracias, de acuerdo. Y entonces ya el cliente sabe. Y cuando viene no hace falta decírselo, sino que ya él lo va a pedir o ya el administrativo tiene que estar al quite para cuando llegue el momento pasarle la consulta. Y en el peor de los casos, mandarle una comunicación con una cuenta corriente en el que venga el importe de la consulta. Es importante también, dentro del sistema de cobro, ya no solamente de la consulta, siempre tener una política en el despacho de gestión de cobro de los honorarios, ¿no? En el cual tengamos siempre una hoja de encargo con un presupuesto, se le envía a las 24 horas de estar en el despacho, firma la hoja de encargo, pago de la provisión, como decíamos antes, y es un proceso que tiene muchas variedades y que te puede ocurrir cuando le mandas el presupuesto, que el cliente esté conforme, que quiere que le anticipes una estimación de cuánto le va a costar, en el caso de que, ahora lo veremos, que te diga que creían que funcionaban cobrando a resultados, que ahora no puedo pagar,
que pensaba que era gratis. Todo esto te puede pasar cuando le pides los honorarios al cliente, ¿no? Pero me quiero detener en un aspecto muy concreto. ¿Qué hacer ante una petición de descuento? Pues bien, tenemos que tener en cuenta que si un cliente te pide un descuento, hay que partir siempre de la base de que sea un intercambio justo. No están reñidos los honorarios con un descuento, pero que sea justo. Si le haces un descuento, ten por seguro que te va a pedir futuros descuentos en los próximos casos que le lleves. Esto no te garantiza futuros encargos, por lo que decía anteriormente. Hay riesgo de que el cliente también sea desleal, en el sentido de que aunque le hagas el descuento, pues pueda buscar otros descuentos en otros sitios. Y también si le haces un descuento muy importante, un 30, un 40, un 50, pues te puedes encontrar con que el cliente vea el descuento en clave de desconfianza. Por tanto, descuento sí, pero justo y que el abogado no pierda la rentabilidad adecuada. Pero hay una regla muy importante que tenéis en este dicho. No anticipar nunca los honorarios del caso al cliente cuando te haga la consulta. Me explico. Viene el cliente, te está haciendo una consulta sobre un caso y te dice, bueno, entonces, ¿esto cuánto me va a costar? Entonces, respuesta, mire usted, ahora mismo no se lo puedo decir, tengo que estudiarlo, tengo que verlo, y yo le paso mañana un presupuesto, una vez que vea, no, hombre, pero dígame usted, chispa, más o menos cuánto va a costar. Usted, que es que de verdad no se lo puedo decir porque es que ahora mismo no lo sé, pero vamos, mañana mismo tiene usted el presupuesto. Disco rayado. ¿Por qué? Porque si le das una estimación y es alta para el cliente, es posible que no vuelva, que se vaya a otro despacho y pida unos honorarios más bajos que eso. Y si la haces corta, vas a estar atado por la cantidad que ya le has dicho. Porque si le dices que son 500 y al día siguiente le dices que son 850, ya está cari acontecido. ¿Por qué? Porque no le gusta esa respuesta que le has dado porque le ha subido para él los honorarios los 300 euros. Por lo tanto, esta regla es muy importante seguirla en estos casos. Bueno, incidencias en materia de honorarios profesionales. Vamos a ver algunos casos particulares que son importantes. Las costas. Bueno, las costas, yo creo que el tema está ya más claro, más que superado. Hay mucha doctrina jurisprudencial, pero las costas, que son esos gastos que se generan en el proceso y que corresponde pagar al litigante vencido en el proceso de tasación de costas y que tienen una finalidad disuasoria y también compensatoria para quien ha hecho el esfuerzo económico de buscar unos abogados y un procurador y que luego ha tenido éxito en su pretensión, pues no equivale a los honorarios profesionales. Es decir, las costas son un crédito del cliente. Muy importante, y repito, las costas son un crédito del cliente. Proceden, tienen un origen legal, no tienen el origen contractual de lo que son los honorarios profesionales. Por lo tanto, cuando se establecen las costas, aunque nosotros presentemos nuestras facturas correspondientes, el crédito, el importe que se consigna en el juzgado una vez que ha concluido la tasación de costas, es un importe que hay que reintegrárselo íntegramente al cliente, que él tendrá que disponer de ese dinero lo que se haya pactado, lo que corresponda. Pero nosotros no podemos hacernos con esta cantidad porque se entendería que se podría estar produciendo incluso una apropiación indebida. Por tanto, muchísimo, muchísimo cuidado con el tema de las costas. Para eso es importante tener en cuenta que cabe la posibilidad de pactar con el cliente, de pactar con el cliente un destino a esas costas procesales, siempre justo en equilibrio con el profesional y el cliente. Es decir, que en el caso, y ahora veremos una cláusula, en el caso de que se establezcan unos honorarios profesionales y luego las costas, por ejemplo, sean superiores a esos honorarios profesionales, pues que el cliente recupere esa inversión que ha hecho en el abogado, es decir, que de las costas recupera su inversión, pero que el exceso pueda quedar para el abogado. Es una cláusula completamente lícita que se puede establecer. Y en ese caso es muy interesante tener en cuenta el sistema de tratamiento de fondos ajenos. ¿Qué es? Pues que los fondos que recibamos del cliente, por ejemplo, de una indemnización, unos fondos que recibimos para un pago de una cantidad, etcétera, pero que sean del cliente, tienen que estar, según el código deontológico, en unas cuentas separadas, establecidas, con la concreción, pudiendo dar la información inmediata de cómo están esos fondos y queda prohibida la compensación o autoliquidación por parte del abogado con esos fondos. Por lo tanto, esos fondos que están en unas cuentas, depósitos de cuentas separadas, a la vista, con el saldo inmediata, con una contabilidad bien recogida, no pueden disponerse salvo, fijaros qué importante, que se establezca expresamente
con el consentimiento del cliente. Por lo tanto, si yo en mi hoja de encargo establezco una estipulación como esta, es decir, que las cantidades que se perciba conceptos de provisión, de terceros por cuenta, interés del cliente por cualquier concepto, costa y minuta de otros, podamos de alguna forma imputar las cantidades correspondientes a los honorarios por por otros pasados de encargo, por provisiones de fondos. Esto es muy importante porque de esta forma se garantiza la recuperación de los importes, muy especialmente en los casos de cuota litis. Y fijaros, se me olvidaba, es importante para que esto funcione hacer un poder, en el poder que nos da el cliente, que nos autorice a nosotros a poder cobrar esos importes. Porque entonces, bien de la dación de costa, bien de la indemnización que nos mande el otro cliente, con nuestro poder de cobro podemos depositarlo en la cuenta de fondos propios y hacer las compensaciones oportunas de conformidad con lo pactado con el cliente. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas es básicamente la liquidación de honorarios que hace el cliente, una hoja de liquidación, como consecuencia de la conclusión de la relación profesional o porque el cliente, en un momento determinado de la relación, te pida esa rendición de cuentas. Entonces, es muy sencillo. Tenemos unos ingresos, tenemos unos gastos, y entonces lo que hay que hacer es un desglose de las aportaciones que se han realizado con esos gastos, justificarlos documentalmente y decirle cuál es el saldo del cliente. Así de sencillo. Es muy importante que cuando se termine una relación profesional con el cliente, si hay honorarios por en medio, hacer esta liquidación con el máximo detalle posible. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a concretar cuáles han sido nuestros servicios, los trabajos que hemos realizado y por qué hacemos esas detracciones. Porque, lógicamente, de los ingresos tendremos unos ingresos y unos gastos y unos servicios. Y de esos servicios habrá que acreditar todo lo que hemos hecho, valorarlo y hacer los descuentos oportunos para sacar ese saldo positivo a favor del cliente o negativo de que el cliente nos tiene que reintegrar esas cantidades. Bien, como sabéis, es muy importante, y aquí en el 48 se recoge, en las 3 últimas líneas, el hecho de que el cliente nos adeude honorarios cuando haya terminado la relación con nosotros no permite que retengamos los documentos. Esto ocurre algunas veces y llega a los colegios profesionales, a los departamentos de odontología. Retención de documentos porque como a mí no me ha pagado el cliente, no le paso al compañero los documentos del pleito. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto es una infracción deontológica muy importante. Por lo tanto, nunca se pueden retener a cuenta de los honorarios estos documentos. ¿Qué herramientas tendríamos para las hojas de encargo? Relacionadas con la hoja de encargo? Pues fijaros, la carta de bienvenida. Eso es una carta que cuando el cliente llega por primera vez al despacho se le explica: estimado cliente, muchas gracias por haber contado con nosotros, por haber confiado en nosotros. Le explicamos brevemente las reglas del tal. Estos son nuestros horarios, nuestros teléfonos, nuestras horas de visita, la forma de concertar la visita, etcétera. Establecimiento de una hoja de encargo para comenzar los servicios con desembolso de provisión de fondos. Y ahí ya le damos las primeras informaciones al cliente para que se vaya educando y familiarizando con los servicios que prestamos. También cabe que el despacho, por su propia experiencia histórica, pueda tener un baremo orientativo para el propio despacho para poder, en un momento dado, saber qué criterios puede aplicar a la hora de establecer unos horarios. Pero, naturalmente, siempre del propio profesional libre. ¿Por qué? Porque eso te puede ayudar a, cuando te llegue un asunto, tener una idea de más o menos lo que venimos cobrando en función de todas estas circunstancias que decía anteriormente. Pero siempre particular y propio del despacho. También tener nuestro cálculo de horas, también tener ese presupuesto de honorario o la hoja de encargo, la nota informativa del artículo 48, en el que establecemos la información básica, la hoja de encargo y siempre también una rendición de cuentas. Son herramientas que podemos utilizar para ello. También existen dentro de lo que es el código ontológico el reparto de honorarios. En principio es contraria a la dignidad del reparto, salvo las excepciones de una colaboración jurídica, ejercicio colectivo con otras formas asociativas, compensaciones del que se haya separado o los casos de compañeros jubilados o herederos fallecidos. En estos casos sí cabe el reparto, ¿no? Igualmente está prohibido con personas ajenas a la profesión, salvo convenios de colaboración con otros profesionales suscritos con sujeción al propio Estatuto General de la Abogacía. También están prohibidos lo que son los pagos de captación de clientela. El artículo 18 lo establece. Y vamos a ver brevemente algunas cláusulas relativas del Tribunal Supremo en relación con los honorarios. Fijaros, muy importante, hay muchas sentencias ya
que amparadas por el derecho europeo viene estableciendo lo que son las cláusulas abusivas de honorarios. Fijaros, aquí tenemos algunas cláusulas con la cita de la sentencia que la ha declarado nula. Fijaros en esta primera. Es decir, en esta se penaliza de forma clara la voluntad del cliente de terminar la relación profesional y, por lo tanto, se está imponiendo una forma encubierta de cobrar unos honorarios profesionales cuando la relación ha terminado. Relación que se pretende que no se termina con una sanción como es esta cantidad, ¿no? Es una indemnización desproporcionada y ha sido declarada abusiva. Aquí tenéis otra. Cambio de letrado, pues me tienes que pagar todos los honorarios que están establecidos en la hoja de encargo. Pues lo mismo, es decir, se aplica normativa de consumidores y, por lo tanto, al haber una limitación de la posibilidad de salida del cliente del despacho, pues se declara la nulidad de la misma. También tenemos otra. Exactamente, con independencia de las actuaciones vamos a cobrar siempre los honorarios. Siempre está partiendo de lo mismo. Fijaros que la normativa de consumidores usuarios se basa básicamente en las premisas de relación profesional persona física, asimetría de los conocimientos del abogado y del consumidor, que hace que las cláusulas de las hojas de encargo pues sean de difícil entendimiento por parte del cliente, por lo cual tienen que ser muy claras, muy específicas y en caso de duda se va a aplicar por parte de los tribunales esa protección a los consumidores, que puede conllevar a esa declaración de abusividad. Que, por cierto, una de las novedades de la ley de eficacia procesal, la nueva ley que entra en vigor el 20 de marzo, pues ya el proceso de jura de cuentas, fijaros, cuando se produzcan las impugnaciones de los honorarios, pues el juez, sin necesidad de recurso de revisión de ningún tipo, el letrado de Administración de Justicia va a pasar la información al juez por si se produce en la hoja de encargo que se presenta, si existe algún tipo de cláusula abusiva. O sea que va a haber un control dentro de lo que es el propio procedimiento de jura de cuentas sobre las cláusulas de la hoja de encargo que son cuestionadas. Y posteriormente ya sabéis que además cabrá un recurso de apelación directo contra el decreto o la resolución que se dicte en el proceso de jura de cuentas. Por lo tanto, esto es un tema que está avanzando cada vez más y cada vez tenemos que tener mucho más cuidado, más detalle en el establecimiento de las cláusulas de las hojas de encargo. Responsabilidad penal, bueno, pues recordaros el delito de apropiación indebida, muy relacionado con las cantidades que percibamos de los clientes, que no sean ni honorarios, ni provisiones de fondos, ni gastos, ni suplidos, sino que sean cantidades que percibimos del cliente porque son fondos del cliente. Bueno, pues nos podemos encontrar con una situación de un delito de apropiación indebida y también existe la posibilidad del delito de perjuicio de parte, que puede también concurrir en los casos de manejo de honorarios. Y ahora, como prometí, bueno, aquí tenemos una última frase. Y vamos a retroceder y vamos a ver el cálculo de la hora. Vamos a ver, esto es un cálculo que yo tengo, que los que tengáis conocimiento económico diréis, pues, vaya tontería, qué cosa más simple, ¿no? O bueno, yo no lo veo tan claro porque yo metería estas magnitudes. Totalmente. Podéis hacer lo que queráis al respecto. Yo os doy una idea porque sé que cuando he dicho lo de las horas, a algunos le habrá gustado la idea, pero claro, ¿cómo calculo yo la hora, no? Bueno, pues os voy a dar unos pequeños criterios para hacerla con un pequeño ejemplo. Muy sencillo, pero como esto va a quedar además colgado en el canal del CADECA, pues también podéis verlo, si no os da tiempo ahora, pues podéis verlo con un poquito de más tranquilidad. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Fijaros, si tenemos la contabilidad de nuestro despacho, vamos a tener las retribuciones totales de los abogados, incluidos los salarios y seguridad social. Es decir, todas las retribuciones que cobran los abogados del despacho, socios, asociados, las ponemos tenemos una magnitud. Vamos a computar 11 meses de trabajo, excluimos un mes de vacación, aunque esto a veces puede ser irrisorio. Los días de trabajo vamos a tomar 20 y las horas de trabajo efectivas 6. 6 horas de plena y absoluta disposición, aunque yo esté presencialmente 8, 10, 12 o 14, pero 6, que es una hora en la que realmente puede, que según algunos estudios es lo que estemos haciendo, ¿no? Bien, el coste de la hora sería esa retribución anual del abogado dividido entre 11, dividido entre 20 y dividido entre 6.
ahí nos va a salir el coste de la hora del abogado. Pero claro, aquí hay que repercutir también los gastos generales del despacho. Entonces, sacamos cuáles son los gastos de estructura, es decir, lo que nos cuesta todo menos los abogados. Personal, electricidad, luz, teléfono, amortizaciones, etcétera, etcétera, y tenemos los gastos de estructura. Pues bien, dividimos gastos de estructura entre retribuciones de los abogados. Y nos va a salir un coeficiente de repercusión. Pues bien, si al coste de hora le aplicamos ese coste de repercusión, pues vamos a tener el coste final. Ahora os pongo el ejemplo, ¿vale? Vamos a verlo. Imaginaros que el despacho tiene unas retribuciones totales, incluido seguridad social, etcétera, de 170.000 euros. Y el abogado sobre el que voy a tratar el tema cobra 20.000. 11 meses de trabajo, 20 días, 6 horas efectivas. ¿Cuál es su retribución diaria? Por hora, ¿vale? Por hora. Pues tendríamos 15 euros la hora. Bien. Repercusión de gastos reales, 115.000, gastos de estructura, dividido entre 170.000 de las retribuciones totales. Nos da un coeficiente corrector de repercusión de 0,67. Pues bien, ese coste de repercusión se lo aplicamos a los 15 horas, perdón, he dicho retribución diaria antes 6 horas, me he equivocado, serían 15 horas, disculparme, 15 euros. Entonces, 15 euros por 0,67 tenemos un coste de repercusión de 10. Se lo sumamos al coste de la hora y tenemos 25 horas. Ese es el coste final de la hora, al cual habrá que añadirle el beneficio que queramos establecer, un 20, un 30, un 40, lo que queramos establecer a esa hora. Pues bien, si facturamos en base a estas magnitudes, estaremos muy cerca de alcanzar, digamos, los elementos más justos a la hora de minutar y en el cual la rentabilidad será el principio que nos permitirá facturar. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenéis, hemos puesto lo que son los sistemas de cálculo generales y luego tenemos ese ejemplo. Bueno, y con ello, como os dije, pues, bueno, concluir diciendo de que esta materia que hemos visto hoy es muy importante, no solo para el abogado que está ejerciendo de forma independiente, sino igualmente para el abogado que está trabajando en un despacho por cuenta ajena. ¿Por qué? Pues por dos razones. Para el primero es obvio, pero para el que está trabajando en un despacho por cuenta ajena, pues es importante que sepa la complejidad que tiene la materia de los honorarios, que es precisamente de los que él realmente está percibiendo su retribución, de los honorarios que se pagan al despacho por parte de los clientes. Y tiene que saber esa importancia, lo que cuesta y el trabajo que tiene todo despacho para percibir esos honorarios. Y en segundo lugar, porque nunca se sabe si en un futuro pues podremos montar nuestro despacho individual y en esos casos pues será fundamental tener estos conocimientos que son básicos, pero que yo entiendo que son esenciales para la profesión. Así que muchísimas gracias y ahora, si os parece, podríamos responder las preguntas que hayáis realizado. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Te voy a pasar unas preguntas de los compañeros, que han estado muy activos todos. La primera pregunta de Francisco nos pregunta si la normativa de consumidores se aplicará siempre que el cliente sea persona física y no una empresa. Claro, exactamente. En principio se aplica a la persona física que es el consumidor. El consumidor. Desconozco si hay algún tipo de sentencia que amplíe el marco a empresas, pero en principio la protección europea avanza siempre desde la perspectiva del consumidor, persona física. Rafael nos pregunta un supuesto, son dos preguntas, las voy a unificar, donde no se han fijado honorarios por escrito y hay de acudirse a un declarativo, si es posible, y añade, y si el supuesto de que no se hayan fijado los honorarios por escrito y haya de acudirse a un declarativo, ¿sería posible que se requiriera informe del colegio? Bueno, podría pedirse, lógicamente, claro que sí, podría pedirse un informe del colegio. Lo que pasa es que, como decíamos anteriormente, el juez es una cuestión de hecho y el juez valorará todas las pruebas que tenga a su mano para poder, digamos, alcanzar esa conclusión. Pero sí, podría pedirse como tal. María de la Cabeza nos pregunta si al momento de hacer la hoja de encargo pacté los honorarios conforme a los criterios orientadores de mi colegio. Perdón, José Manuel, quería matizar una cosa de la pregunta anterior. Informe del colegio, pero claro, no informe del colegio. El informe del colegio se solicita, lógicamente, en los procesos de jura de cuentas, tasación de costas, jura de cuentas, cuando se producen las impugnaciones, etcétera, y entonces sí lo hace.
estaríamos hablando de un informe que tendría un carácter de prueba autónoma que tendría que pedir. Prueba pericial. Exactamente, o pericial o bien una prueba informe técnico. ¿Vale? Bien. Sí, ¿me comentabas? No, María de la Cabeza, que nos comentaba que había hecho una hoja de encargo, que había pactado los honorarios conforme a los criterios orientadores de su colegio. Y ahora que en el momento de cobro y en base a la última jurisprudencia, ¿qué criterio aplico para facturar? Bueno, los criterios que tienes que aplicar son los que hemos establecido. Es decir, hay libertad de criterio absoluta y por lo tanto, digamos, los que yo indicaba al principio cuando hemos empezado, ¿no? Es decir, la complejidad del trabajo, la cuantía, la dedicación, el esfuerzo, lo que tradicionalmente se viene cobrando a lo mejor en tu plaza sobre ese tema. Es decir, tú tienes que, de alguna forma, valorar tu trabajo, incluso consultar con compañeros, pero, como yo decía anteriormente, criterios orientadores no existen por parte de los colegios. La siguiente pregunta de Ana María, bueno, esto es un clásico. ¿Cómo pedimos los honorarios a una persona que después de haber hecho gestiones necesarias, reuniones para un proceso, dice que al final no va a hacer nada? Bueno, por eso, por eso es muy importante el cobro de la primera consulta. Una técnica que utilizan muchos compañeros es cobrar las primeras consultas y deducirlas del encargo. Es decir, mire, yo le voy a cobrar por las consultas que hagamos esta cantidad y se deducirá del importe una vez que usted me haga, si me hace usted el encargo se deducen y si no se quedan ya, lógicamente, como mi retribución, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque se producen ocasiones en las que el cliente va a verte y es importante que en estas primeras consultas, si es, por ejemplo, mire usted, quiero saber cuál es el plazo del retrato de colindante. Bueno, y que Dios te coja confesado, ¿no? Que lo sepas a la primera, ¿no? Bueno, pues en esos casos, obviamente, tú le respondes y tienes unos honorarios. Pero hay veces que te plantean una consulta sobre un caso. Entonces tú empiezas a dar información y hasta le das la estrategia. Y luego te encuentras con el cliente desaparece del despacho y no lo ves más. Entonces, ahí hay que ser muy prudente, hay que ser espabilado y dar siempre una información, digamos, muy básica y que vaya de acuerdo, que sea adecuada a esa consulta de una hora, de media hora que vayas a tener con el cliente. Y siempre, naturalmente, cobrarla a cuenta de posible encargo futuro. María nos pregunta si es abusiva la cláusula el cobrar honorario independientemente del resultado del proceso. Bueno, vamos a ver, no es abusivo, es decir, tú estás cobrando, es que eso no hay ni que decirlo dentro de lo que es la hoja de encargo, ¿por qué? Porque el servicio que nos damos nosotros no es de resultado, sino es de actividad. Entonces, cuando el abogado se le contrata un procedimiento, tiene que emplear pues toda su lex artis, su capacidad, su diligencia, sus conocimientos, su estudio para sacar el asunto adelante. Pero no podemos garantizar nunca un resultado. Por lo tanto, no es que dependa o no dependa de que ganes o no, eso no lo pongas en la cláusula porque de alguna forma es como que tú, parece como que te estás condicionando, sino simplemente mi honorario por el servicio que voy a prestar es este. En el alcance del servicio, explica objeto del servicio, reclamar, se ha producido un problema de desprendimiento de un tabique o con humedades, tal y cual, y el cliente nos encarga pues la reclamación a la constructora, etcétera, etcétera, etcétera. El alcance será pues la prestación del servicio consistente en interposición de una demanda, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Se acabó. Y esto cuesta esto. Cuestión distinta es que pactes una cuota litis, en la cual obviamente sí vas a establecer esos honorarios en función de ese resultado. Pero si estás hablando de trabajo por horas igual a de servicio o cuantía fija, no tienes que hacer ningún tipo de mención al respecto. Yo aprovecho también y te hago alguna pregunta. Mientras que los compañeros se animan, Sí. hay algunas preguntas más. Pero claro, ¿qué opinas, por ejemplo, de la hoja de encargo cuando es variable? A poder poner un fijo, un variable, según el resultado del pleito. No sé si sería interesante a colación de lo que... O sea, un fijo y... Un fijo por tu trabajo, imagínate, Sí. y hemos llegado hasta aquí y el resultado del pleito me la juego a un porcentaje. Bueno, sí, ese sería el mixto, por ejemplo, el sistema mixto. Es decir, yo te establezco, por ejemplo, en la cláusula que hemos visto antes, establezco unos honorarios en primera instancia de tanto, ¿vale? En segunda instancia de, por ejemplo, el 50%. Y ahora, en el caso de que tenga éxito la pretensión, pues un bonus adicional de un 5% del resultado del pleito, por ejemplo, perfectamente lícito.
Estaríamos hablando, al final, tú sabes que los contratos son lo que son, ¿no? Pues estaríamos hablando al final de un quota litis mixto. Marco de Felipe nos pregunta, bueno, la enhorabuena por tu magnífica ponencia, y ha hecho a lo largo de la exposición, ha incidido en la importancia de la hoja de encargo, y le gustaría saber si el canal que él utiliza para enviar y aceptar firma incluida, si lo hace por medio electrónico, si utilizas alguna herramienta para dejar constancia de la aceptación o simplemente contrato firmado, escaneado y enviado por mail. Sí, yo lo que hago básicamente es que hacemos la hoja de encargo, se la mandamos al cliente, va siempre con, ya sabéis, la típica cláusula de aceptación y pago de la provisión de fondos, y le pedimos expresamente que nos remita el justificante de la transferencia y la hoja firmada. Y nos la manda por correo electrónico. Es decir, generalmente hasta ahora no hemos tenido ninguna incidencia con este sistema. Sí nos ha ocurrido que nos ha mandado la transferencia, pero, o sea, que nos ha hecho la transferencia, pero no nos ha mandado el documento o no nos ha mandado la hoja de encargo. Entonces es cuestión de alguna forma, reiterárselo, insistirle. ¿Por qué? Porque aunque parezca que no, muchas veces el no tener la hoja de encargo firmada te puede producir problemas en el futuro. Entonces hay que asegurarse, por muy buenas que sean las relaciones, por mucha confianza que tenga el cliente, por mucho que nos coste que nos haya hecho el pago de la provisión, ¿no? Por lo tanto, canal, en principio, pues no sé, si tú conoces alguno, digamos, que pueda garantizarlo, sería interesante que nos lo comunicaras también, pues una aportación interesante, ¿no? Pero yo, en principio, correo electrónico con la recepción del mismo. Bueno, se están animando los compañeros. Ya sabía yo que esto era interesante. Miguel Ángel, respecto a las costas, si firmas el encargo donde se ponen unos honorarios y si el cliente gana y las costas son también para el despacho, ¿se puede recurrir a esa cláusula abusiva aún habiendo firmado? Mira, yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta, porque es un tema que tengo en mente. Una hoja de encargo en la cual se establezcan los honorarios y además las costas son del abogado, pues a mí me genera ciertas dudas. Y voy a explicar por qué. Porque la finalidad de las costas es una finalidad también de compensación al cliente por el esfuerzo económico que ha hecho. Bien, si está pagando los honorarios ya ha compensado al abogado con los servicios correspondientes. Y si está pagando además las costas, que es un crédito suyo, que puede negociarlo con el abogado, cierto, pero que se suman a esa cantidad inicial, yo tendría mis dudas, pero lógicamente esto se tendría que ser una decisión de un juez o de un tribunal. Pero en base a esos criterios, veo dudoso. Quizás a lo mejor, yo la que utilizo, lo he dicho antes, y es básicamente de que si a mí me paga el cliente 1.000 y la tasación de costas es 2.000, cuando llegue el dinero de la tasación de costas, el cliente retiene sus 1.000, con lo cual recupera su inversión, y luego me entrega a mí 1.000 euros, de forma de que la tasación de costas se reparte entre el abogado y el cliente, porque así lo han pactado. El abogado porque considera que sus honorarios podían elevarse perfectamente a 2.000 y el cliente porque le da igual. Él lo que ha hecho ha sido que ha invertido en el abogado tanto y recupera tanto. Esa es la estipulación que nosotros consideramos que es justa porque deja absolutamente indemne al cliente y también tiene un factor de motivación importante para el propio letrado. Vicente nos pregunta si lo ve factible, si podría insertar en la hoja de encargo la escala tipo de los antiguos criterios. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Yo prefiero que el propio despacho, dentro de su estudio, haga unos baremos y haga unas listas y establezca que son, digamos, dentro de lo que es el baremo del propio despacho, consideramos que es tal. Porque cada despacho es libre de establecer sus propios honorarios. Pero el incluir esto no lo recomiendo porque es que además es que no existe recomendación, no hay orientación, no hay criterios por parte de los colegios de abogados, salvo para la finalidad específica de tasación de costas y juro de cuentas. Vamos con otra. Vamos a ver. ¿Cómo se puede hacer el cese en un asunto por impago de los honorarios? Pues bueno, pues muy sencillo. Primero, lógicamente, se produce ahí tienes que evaluar si el impago, digamos, es para ti suficiente o para cesar la relación. Hay que hacer muchos intentos antes, porque hay veces que son situaciones transitorias del cliente, coyunturales, y por lo tanto cesar la relación
siempre hay que darle una oportunidad al cliente y siempre utilizar, que esto es otro tip que no he dicho, pero siempre facilitar al cliente el pago. Si el cliente tiene que pagar, por ejemplo, 1.000 euros y es que no puede, pues le dice, oye, mira, si quieres me lo puedes pagar a 200 euros todos los meses, que sí, que te va a retrasar el tema, pero fidelizas al cliente, no lo pierdes y mantienes la relación. Ahora bien, si la situación ya es insostenible y no puedes mantenerlo, pues yo lo que recomiendo es un burofax, en la cual se comunica, la frase que se suele utilizar es por delicadeza profesional, se concluye la relación y ello como consecuencia de el impago de los honorarios en cuantía de tal, y ello de acuerdo con lo establecido en el artículo tal del Código Deontológico que hemos citado anteriormente. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer también? Hay que coger y darle también un plazo de pago. Es decir, cuando se comunique el cese, decirle que no cese mañana. Oye, mira, que como has dejado de pagar, a la recepción de este burofax he terminado la relación. No, es mejor darle un plazo de pago. Le comunico que si en 10 días no tengo ingresado el dinero en la cuenta tal, procedo al cese de la relación profesional y comunicaré en los distintos, digamos, los juzgados el cese de la misma, siempre, por supuesto, garantizando la defensa del cliente. No podemos dejar a un cliente en el último momento, antes de un juicio, antes de una audiencia previa. Hay que proteger siempre los intereses y los derechos del cliente. Por lo tanto, también hay que considerar este factor a la hora de dar por terminada una relación. Pero yo, por burofax, le daba un pequeño plazo para pagar y cese. Y cuando se cesa, hacerlo. No decir que ceso y después seguir con el cliente porque te ingresa una cantidad a cuenta. Yo creo que ahí hay que ser, digamos, muy contundente. Porque hay veces que si te deben 1.000, se lo dice, te ingresan 200, tú ya le das un poquito de tal y ya ese cese no tiene ningún valor, tienes que empezar y así se va eternizando. Blanca nos pregunta si el cliente, una vez que ha aceptado el presupuesto, contestando a un correo electrónico donde este se enviaba pero no lo devuelve firmado, ¿sirve ese correo para defenderse en caso de litigio? O sea, cuando le envías el presupuesto pero no te lo envía firmado. Sí, el correo electrónico. Bueno, vamos a ver. En principio va a depender de varios factores. El primero es que si tú le mandas ese presupuesto, no te lo envías firmado, pero luego empieza a cumplir con las estipulaciones del mismo, es decir, me tienes que pagar 500 euros y te los paga, después me tienes que pagar 200 y te los paga, pero no te paga el resto, va a tener fuerza evidentemente a la hora de probar cuáles han sido los servicios, porque es una cuestión de hecho y cualquier prueba va a ser válida. Lo que no te va a valer ese presupuesto es en el proceso de jura de cuentas. ¿Por qué? Pues porque no está firmado, no está escrito y por lo tanto no entraría esa protección específica que se te da ahí sin prejuicio de la valoración a partir del 20 de marzo de las cláusulas de nulas, ¿no? Directamente, aunque también hoy en día ya a través del recurso de revisión se están declarando cláusulas nulas, ¿no? Con ello que te quiero decir que tienes que insistir en que te lo firme, pero sí es un elemento de prueba que te puede ayudar. Aprovecho sobre el compañero Alberto que nos ha dejado antes para un sitio web, lo acabo de ver, SAFE Stamper, para firmar documentos de forma electrónica. Perfecto. Safer, ¿no? De Safer. Stamper, ¿no? Vale. Lo voy a decir en gramática parda, ¿no? O sea, Safer Stamper. Vale. Bueno, pues ahí lo tenéis. Muchas gracias. Vamos con Carmen. ¿Qué solución le da si se podría dar los casos en los que el justiciable designado, turno de oficio, debe pagar los honorarios a su letrado por los motivos, supongo que será de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, si esto se remite a los colegios profesionales? Yo creo que la pregunta viene en el caso de que haya perdido el derecho a la justicia gratuita y debe pagar los honorarios a su propio abogado. Claro, yo creo recordar que digamos, los baremos establecidos como criterios orientadores para la jura de cuentas y tasación de costas incluyen también, creo, el turno de oficio y, por lo tanto, seguiría el mismo procedimiento. Y otro compañero, se podría establecer una cláusula en la cual el abogado establece una cantidad de recompensación para el caso de que se consiga la condena en costas, incluyendo esa cantidad como parte de los honorarios. O sea, una cantidad de recompensación. O sea, que las costas fueran un bonus, ¿no? Sí, para el caso de que se consiga la condena en costas, incluir esa cantidad como parte de los honorarios.
Bueno, eso es lo que yo decía antes. La cláusula, yo creo que el sentido, si no lo hemos entendido mal, sería lo que comentaba antes un compañero, una compañera, que era, yo establezco mis honorarios y como recompensa, como bonus, pues establezco las costas, ¿no? Yo la veo un poco dudosa por el sentido que decía anteriormente, porque de alguna forma se estaría, digamos, privando al cliente de la compensación que tienen las costas y del sentido que tienen. Pero es una cuestión de interpretación por parte de... Yo más bien lo que haría sería establecer un mixto en ese sentido, establecer unos honorarios y posteriormente, en el caso de éxito, de que haya condena en costas, pues en el caso de que haya condena en costas, pues se establece un bonus de un 10% de los honorarios pactados, o de un 20%, o de un 30%. No lo sé, ya eso es cuestión de establecerlo. Pero no focalizarlo en las costas, sino focalizarlo en un beneficio económico que el cliente tendrá que asumir. Que cojas como referencia las costas, eso ya es otra cuestión. Pero que no se vincule con las costas. Y naturalmente siempre bajo la moderación de los tribunales, ¿no? Si hay una abusividad en la misma. Otra, Alberto. Si puede usar los nuevos criterios orientativos en tasación de costas en una hoja de encargo. No. Vale. Es lo que tiene prohibido precisamente el Tribunal Supremo. Y tengo otra por aquí, que es Juan Bautista. Supuesto que ha comentado antes de ser favorecido nuestro cliente para la tasación de costas y que en la hoja de encargo se incluya la cláusula de permitir al abogado percibir las costas de tasación y devolver al cliente lo pagado, ¿el letrado de la Administración de Justicia puede ordenar la transferencia al letrado? Bueno, ten en cuenta una cosa. Estamos hablando de un contexto en que todo sale bien, ¿vale? Se gana el caso, hay condena en costa y llega el dinero. Entonces, en principio, el letrado de la Administración de Justicia desconoce el contenido de esa cláusula. No tiene por qué conocerla porque eso es una cláusula de la hoja de encargo. Entonces, para que el letrado de la Administración de Justicia haga esa transferencia, sería necesario tener o aportar un poder, que lo decía durante la conferencia, un poder en el que se nos autorice a cobrar esas cantidades y establecer en la hoja de encargo esa cláusula de imputación que yo decía anteriormente, que la podéis tomar de aquí o podéis incluso crearla vosotros con arreglo a lo que dice el Código Deontológico en cuanto a imputación de pago. Es decir, establecer que el despacho queda autorizado o el abogado queda autorizado a percibir aquellas cantidades derivadas de indemnizaciones, tasaciones de costas, etcétera, en nombre del cliente y a poder imputar sus honorarios, deudas, costas y gastos con cargo tal y cual, lo que autoriza expresamente el cliente. Y ya está. Entonces, en ese caso sí, pero hay que preverlo, tanto el poder como la cláusula. ¿Hay alguna pregunta más sobre el mismo tema, sobre la hoja de encargo? Fijaos si se ha cuantificado teniendo en cuenta que en el caso de cobrarse las costas sean para el letrado. Bueno, yo creo que ha sido respondida, Francisco. Y María nos pregunta si las cantidades recibidas en concepto de provisión de fondos siempre se descuenta de los honorarios presupuestados. O sea, las cantidades que se cobran de provisión de fondos. Sí, claro, claro. Es decir, la provisión de fondos, yo repito siempre el ejemplo, ¿no? Los famosos 1.000 euros. Honorarios establecidos, 1.000 euros. Forma de pago. Con el encargo, 500. 250 a los 3 meses y 250 a los 6 meses. Bien, los primeros, primera provisión de fondos a cuenta de honorario. Segunda, a cuenta de honorario. Y tercera, a cuenta de liquidación de honorario. Ya están pagados completamente. Ese sería el sistema que se sigue. Salvo que la provisión de fondos sea para dietas, gastos de desplazamiento, suplidos, notarios, etcétera, que lógicamente irían aparte y no serían honorarios, sino serían para la compensación de esos gastos sin prejuicio de la valoración fiscal que hice anteriormente, ¿no? Bueno, para finalizar, una petición de una compañera, te la voy a leer expresamente. Por favor, lee o vuelve a la diapositiva con la frase de Vaina Bocanegra. Vale, vale. Pues mira, sí, podría ser. ¿Me podrías ampliar esto, por favor, para...? Bueno, de hecho, me la ha quitado porque yo estaba pensando antes, digo, mira, voy a concluir porque todo se resume en la frase de Bocanegra, básicamente, de la enseñanza que podemos sacar todos de aquí, ¿no? Un momentito que estamos esperando para...
para ampliar la pantalla, que se vea. Que estoy viéndolo, no. Un segundito, que nos lo van a poner. Diapositiva. Si quieres te paso alguna pregunta de última hora también. Sí. Vamos bien de tiempo. No, tampoco no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. No sé. Es que no veo aquí lo que es. La parte que tengo yo generalmente no lo veo aquí. Vale, gracias. Pero vamos a buscarla. No, se me ha puesto otra vez. Aquí. Pero le doy por aquí así, ¿no? ¿Eh? No, que se me quita. Pues mira, si quieres, le puedes dar por aquí Con el esto, ¿no? No. ¿Cuál es la diapositiva? ¿Sabes cuál es? No, es una, sí, sé cuál es, pero es que aquí no se ven, pues son muchas y no sé dónde está situada ahora mismo. Claro, entonces ¿sabes cuál es? ¿A qué altura más o menos podría estar? No tendría que, a ver si es esta. Vale, bueno, pues voy bajando, ¿no? Es lo que tú. Sí. No, sí, eso es lo que estoy haciendo, buscándola. Vale, esta tampoco. Estaba en la provisión de fondos. Estaba de encargo. Aquí está, vale. Sí, bueno, que realizamos aquí está, ¿no? Las 3 reglas de oro del abogado son no aceptar a un cliente sin pactar los honorarios, solicitar una provisión de fondos y apartarse cuando el cliente no paga. Yo cobro mucho porque doy mucho de mi vida al cliente. Francisco Baena Bocanegra. Es decir, nos recoge las 3 características. Una, primero, pactar los honorarios al principio de la relación profesional, con hoja de encargo a ser posible, solicitar la primera provisión de fondos y, si no me paga el cliente a lo largo de la relación, apartarme de la relación. ¿Por qué? Porque lo valemos, así de sencillo. Bueno, pues con esto concluimos y muchísimas gracias. Hoy hemos empezado el ciclo de conferencias y de formaciones del CADECA. Esperamos estar este año muy activos y tener todos los meses conferencias y alguna que otra actividad. Y nada, ya esta conferencia va a quedar reflejada en el canal de YouTube de CADECA para que podáis verla nuevamente o que recomendársela a cualquier compañero para que vea. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.